empezando por usted, por su historia, como venimos haciendo, su idea de lo que es la formación, la habilitación y la relación del psicoanalista con las instituciones psicoanalíticas. Es, sí, la burocracia existe en todas partes. Ahora, Buenos Aires tienen es una característica interesante. Digo Buenos Aires, también Argentina, pero sobre todo Buenos Aires, y esto se reproduce en otras ciudades importantes como Rosario, Córdoba, que es que se encuentra fácilmente una apreciable cantidad de psicoanalistas independientes, psicoanalistas que no pertenecen a ninguna institución, ni oficial ni no oficial, que eso es muy raro. En otros países prácticamente no existe porque no hay margen para que eso exista. Un psicoanalista independiente que no pertenezca a una institución. En Europa, por ejemplo, sería impensable. Quizá en otros países de América Latina no sea impensable, a lo mejor puede ser así en México, no sé, en Colombia, puede Claro, ser así en Uruguay, pero en Buenos Aires es bastante. Uno encuentra, no es raro encontrar psicoanalistas, pero me refiero a psicoanalistas que de pronto tienen una larga trayectoria, larga, prestigiosa, y que nunca han pisado, tienen amigos en todas las instituciones, pero no pertenecen a ninguna. Mi caso sería uno de esos, porque yo con frecuencia soy invitado a la APA, a ujú, DEVA, a la SAP, que son las tres organizaciones psicoanalíticas oficiales que hay. Me invitan mucho ahí, todos los años tengo que ir a dar ahí clases, conferencias, ateneos, mesas redondas, y me llevo muy bien en muchas instituciones, pero las lacanianas no, porque ellos solo se invitan entre ellos. Pero todos los demás invitan, entonces es muy bueno eso de esa posibilidad de acoger al psicoanalista independiente. Y como yo hay colegas de mi edad que también o se fueron en su momento de alguna institución, como Volnovich, por ejemplo, Juan Carlos Volnovich, ujú. o Julio Marota, que son gente de mi generación, que abandonaron instituciones o nunca estuvieron, como el caso mío que nunca estuve. Está bien. La única institución en la que estuve no, es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, como profesor, pero eso no es una institución psicoanalítica. Ah, ok, aquí la pregunta sería, claro, la uva, porque obvio, como cualquier ser humano, necesitaba usted garantizarse un empleo, o sea, tener un puesto, una plaza laboral fija, ¿no? Como se lo merece cualquier profesor que dedica su vida a la educación. Pero más allá de ese motivo material, ¿hay algún motivo más académico por el cual, o más intelectual, digamos, por el cual sí haya preferido usted estar en la academia y no en las instituciones psicoanalíticas? ¿Cuál es la diferencia de las instituciones entre una y otra? Bueno, lo que pasa es que en la universidad uno está más libre de las capillas psicoanalíticas, porque es la universidad. Pero hay un motivo personal. Yo descubrí que me gustaba mucho dar clase, que me gusta mucho, sigo dando clases, y me gusta mucho dar clase, y además mis clases con el tiempo, yo no escribo mis clases nunca, tampoco cuando leo en público escribo, y mis clases suelen ser para mí borradores de trabajo para futuros libros. Muchos libros míos surgieron de cursos que di como borradores de trabajo que después me los puse a escribir ya de otra manera. Entonces descubrí que la relación con estudiantes y con colegas jóvenes, la descubrí que era muy refrescante estar cerca de esa juventud, ¿no? Mi público mayoritario ha sido siempre el colega joven o el estudiante, y descubrí que eso me hacía muy bien y que me resultaba menos aburrido a veces que hablar con un colega demasiado ya profesionalizado, demasiado burocratizado, y que eso era muy lindo, me gustaba mucho, y tuve siempre muy buena relación. Siempre los estudiantes y los colegas jóvenes siempre me han elogiado lo mismo, que no les doy un catecismo, que los ayudo a pensar,
que no trato de que se adscriban a una línea teórica ni tampoco a la mía. No es que quiero rodulfianos en lugar de kleinianos o lacanianos, sino que no quiero que haya rodulfianos. Tal Y cual. entonces me he llevado muy bien, eso ha sido muy estimulante para mí, porque de pronto las preguntas del colega joven, sus perplejidades, me ha ayudado mucho a pensar cosas y he escrito mucho para ellos también. Y descubrí que además disfrutaba mucho así de la escena de la clase, de dar una clase. Si yo estoy cansado un día y voy a dar clase, salgo descansado. Entré cansado, medio desganado, como cuando uno dice hoy es lunes, qué maldición, no tengo ganas. Salgo renovado. Hay una especie de efecto hormonal que me produce el hecho de dar la clase. Y siempre he sido elogiado en ese sentido como profesor, es una facilidad que tengo. Lo único que no me gusta de la docencia son la burocracia de las evaluaciones, pero si tolero la burocracia de la facultad, que es mucha, ha crecido demasiado y a veces es insoportable, y si tolero la política de la facultad, que es también irrespirable, porque es política partidaria más que política universitaria, si tolero eso es por el premio de estar con los alumnos y los colegas jóvenes, porque como dirijo posgrado y soy profesor de posgrado, también tengo muchos, doy clase también a colegas y no solo a estudiantes. Excelente respuesta, me parece muy motivadora para los que los hemos escuchado en las aulas de clase. Doctor, la pregunta sería, eh, ¿cree usted que la investigación de alguna manera permite compensar, si me permite usar esa palabra, el hecho de no hacer un proceso de formación institucional y de no contar con unas credenciales institucionales? Eh, bueno, yo tengo mis credenciales como psicólogo en salud pública, como agente de salud, pero depende a qué se llame investigación. Ah, ok. Yo hablaría de investigación clínica, que es una investigación propiamente psicoanalítica. Ahora, el psicoanálisis no se lleva bien con las investigaciones hechas con los parámetros de las ciencias duras, imitando a las ciencias duras, y Ujú. con todos esos protocolos académicos de la tesis. El psicoanálisis lo tiene que hacer. Yo mismo escribí mi tesis, que se volvió después un libro mío, El niño y el significante, Ah, ok. pero digamos que el psicoanálisis, con esos parámetros de investigación donde aparece lo estadístico, cuantitativo, la investigación del psicoanálisis es más cualitativa, es otro tipo de investigación que la que puede hacer un sociólogo, un epidemiólogo, un médico. Cuando imita eso le va mal, ¿no? Y, y hoy día ha cambiado mucho las instituciones psicoanalíticas, muchas de ellas se han asociado a universidades privadas para dar maestrías o doctorados. Exacto. Entonces, por ejemplo, una institución psicoanalítica de pronto tiene cursos que son para una maestría en la Universidad de La Matanza, Ujú. por ejemplo, para tomar un lugar de fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces tiene esa mixtura, digamos, ¿no? El psicoanálisis, el psicoanálisis es sabido que el psicoanálisis tiñó la facultad de psicología de una manera muy única, casi única, porque en la mayoría de las carreras de psicología del mundo hay muy poco psicoanálisis o nada. Hay Ujú. mucho cognitivo-conductal,
el psicoanálisis en la Facultad de Psicología siempre fue una facultad muy psicoanalítica. Ahora está más matizado eso, pero en general predomina lo psicoanalítico, y eso le dio a la Facultad de Psicología un sello propio que es difícil de encontrar en otras facultades del mundo, ¿no? Donde uno puede hacer todo el grado sin enterarse que existe algo que se llama psicoanálisis, Ajá. digamos, ¿no? Es Así decir que, es que, decir que su producción escrita, es decir que, por ejemplo, sus libros que ha venido sacando frecuentemente, sobre todo en esta última década, hemos visto su producción más asidua. ¿Usted la considera como producto de la investigación, doctor? producto de esa investigación sui generis, que sería la investigación psicoanalítica, claro, Ok. el estudio de casos, a mí me ayudó mucho en ese sentido. Yo pasé muchos años estudiando Levi-Strauss y todo su método de análisis estructural, que no es lo mismo que el estructuralismo como moda o como manera de vestir, digamos. El análisis estructural de Levi-Strauss a mí me ayudó mucho a leer textos clínicos como mitos, Ujú. a descubrir comunidades y grupos, lo que se llama grupos de transformaciones. Así que a mi manera me hice bastante experto modestamente en análisis estructural. Y luego la segunda cosa que me ayudó mucho para eso fue el método de la deconstrucción en Derrida. Ok. Entonces me aboqué a una tarea que la que sigo haciendo, que es deconstruir todo el sistema teórico de postulados del psicoanálisis tradicional, desarmarlo Ujú. para plantear una renovación a fondo. Entonces, Levi-Strauss y Derrida fueron mis grandes maestros en ese terreno y como me formaron tanto o más que muchos psicoanalistas, aunque ninguno de los dos era psicoanalista, ¿no? Aunque frecuentaban el psicoanálisis, les simpatizaban. Derrida se definió como un amigo del psicoanálisis. Sí. De ese amigo yo aprendí mucho, y lo mismo de Levi-Strauss, porque Levi-Strauss me enseñó un método de interpretación que no era el clásico del psicoanálisis, del simbolismo psicoanalítico clásico. Y me enseñó a leer mitos, que en el psicoanálisis generalmente se leían muy mal, porque cuando Freud empezó su obra no había ninguna tradición de lectura de mitos realmente consistente a la que pudiera referirse. Entonces, las interpretaciones que Freud hace muchas veces de mitos son tendenciosas y fragmentarias, y hay que corregirlas, rectificarlas, actualizarlas, digamos. Así que eso me ayudó a todo esto de investigación, a hacer construir una especie de dispositivo propio, ¿no? Exactamente. Eh, Porque en la época en la que el psicoanálisis pretendió, el psicoanálisis en un momento dado idealizó la ciencia, sobre todo Freud, la física, entonces tratar de tomar modelos impersonales supuestamente científicos, ¿no? Eso hizo que en una época hasta hubiera casos de psicoanalistas que se vestían siempre igual en sesión, como para congelar variables. Estaba el famoso traje gris de Donald Meltzer, que Ajá. debía tener una docena de trajes grises, siempre atender al paciente igual, siempre lo mismo. La idea de hacer del consultorio, había un modelo quirúrgico, se hablaba de Ajá. la asepsia que tenía que haber en sesión. Todo eso quería imitar procedimientos de otras ciencias con resultados muy desafortunados, porque el psicoanálisis no, es más amigo de otras, se lleva mejor con el cine, la literatura, la filosofía, que con ese tipo de ciencia, Exactamente. digamos, ¿no?
No Doctor, se pueden congelar, no se pueden congelar variables de esa manera. La idea misma de neutralidad del psicoanalista surgió de ahí, y es una idea políticamente reaccionaria en el fondo. exactamente. Sí, Al sí, leer ¿qué sus me dice? libros, por ejemplo, al leer Andamios, que es un libro que particularmente me gusta mucho porque siento que me aporta en la revisión epistemológica del psicoanálisis, lo mismo que Padres e Hijos, que tiene un título desde mi perspectiva engañoso, ¿no? Porque cuando lo compré antes de leerlo pensaba que iba a encontrar un libro sobre, digamos, algo así como tips, consejos para las relaciones entre padres e hijos. No, no, por Excusame, suerte no. excusame, ese era mi imaginario, pero qué bella sorpresa que me encontré todo un asunto sobre el pensamiento binario en ese texto, que es una joya, a mi forma de ver, es una joya. A lo que voy con estos dos ejemplos de estos dos textos, hay muchos más, están las lecturas de la violencia, está el psicoanálisis Sí, del nuevo, textos que a mí son mis preferidos, pero usted tiene muchos más. La pregunta es la siguiente, doctor. Yo he entendido que usted no trabaja con centros teóricos. Yo he entendido que usted incluso no no. trabaja, eh, digámoslo así, desde una posición dogmática, sino usted utiliza una expresión que es la actitud psicoanalítica. Usted dice que hay que adoptar una actitud psicoanalítica y que es carente de centros Sí. o de focos desde los cuales se arma jerárquicamente un sistema conceptual. Teniendo eso presente, de todas maneras, le quiero preguntar, ¿qué considera usted mismo? ¿Cuáles pueden ser los conceptos, los planteamientos teóricos que son sus aportes para el debate del psicoanálisis contemporáneo? Bueno, con lo del centro pasó algo interesante, porque el centro no es del psicoanálisis. La idea de centro es una idea metafísica, claramente, digamos, que se remonta al pensamiento griego, ¿no? Bueno, entonces, el psicoanálisis entonces, por un lado, hizo una crítica que implicaba al centro, descentración se llamó, que era eso de sacar la conciencia del centro del psiquismo, que la conciencia dejara de ser el centro de la vida psíquica, ¿no? Ahora, luego hubo otros intentos Lacan por su lado trató de sacar del centro la sustancia, ¿no? Pero en todos esos casos, lo que hicieron fue cambiar, sacar algo del centro para poner otra cosa en su lugar. Poner en su lugar el inconsciente o el complejo de Edipo, en el caso de Freud, sobre todo el complejo de Edipo, que Freud lo puso en el centro, lo llamó nuclear, justamente. Lacan puso en el centro la falta en lugar de la sustancia. Pero entonces el psicoanálisis sacó muchas cosas del centro, pero nunca sacó el centro del centro. La descentración nunca llegó a sacar el centro. A lo que yo me aboqué es a sacar el centro, no poner otra cosa en el centro, Exacto. ¿no? En eso me guió mucho la física, porque yo pensé, si los físicos pudieron descentrarse, hoy la física no tiene más centro, no hay un centro del universo. No es una pregunta del físico buscar cuál sería el centro del universo. Para nada. Hoy el universo se piensa como un conjunto muy variado de galaxias, agujeros y que esto y que lo otro, y nadie más, no se piensa como si el centro es el Sol o si el centro es la Tierra, como era el debate, fue un debate en un momento dado. ¿Era el centro el Sol o era el centro de la Tierra? Pero ahí seguíamos con el centro. Solo que la Biblia decía que era la Tierra y Galileo decía que era el Sol. Pero con eso ganábamos algo, claro, es mejor pensar que el centro es el Sol. Ganábamos algo, pero no lo suficiente, que es sacar, hoy la física no tiene centro, Ujú. digamos, y la historia tampoco tiene centro, porque ya no es la época de
decir, el mundo marcha hacia tal centro que sería el progreso ilimitado del positivismo, el progreso de la razón, o la sociedad sin clases comunista como fin de la historia. Ya la historia se ha vuelto algo impredecible, abierto y que nadie sabe para dónde va. Entonces, si se pueden sacar esas cosas, se puede sacar el centro de esas cosas, pensé, ¿por qué no del psicoanálisis? Y ahí empecé a trabajar para no tener centros en el psicoanálisis, lo cual no es fácil porque la gente está muy acostumbrada a buscar un centro. Pero se puede, digamos, ¿no? Lo que yo hice fue pensar más bien en un nuevo punto de partida, sin poner nada en el centro, por ser un nuevo punto de partida. Mi nuevo punto de partida fue empezar desde el lado del juego, en lugar de empezar desde el lado de la sexualidad infantil, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pero para esto no hay que poner nada en el centro. Cuando se pone algo en el centro, Derrida lo ha explicado muy bien. Cuando uno pone algo en el centro, el problema es que todo queda girando alrededor y el centro limita el alcance de todo lo que se pueda pensar, porque el centro tironea hacia sí y no deja que el pensamiento se expanda libremente. Esa es la ventaja de un pensamiento sin centro, se expande sin que lo tironee hacia sí un centro de gravedad que reclama su lugar. El centro siempre tiene una jerarquía, ¿no? Involucra una jerarquía entre lo central y lo periférico. Es como cuando se dice países centrales, países periféricos, ¿no? Ahí se ve muy bien políticamente, ¿no? ¿Por qué esos países serían centrales y los otros periféricos? Ahí hay una jerarquía, una valoración, ¿no? Por supuesto políticamente orientada, tendenciosa y en definitiva reaccionaria, porque se trata siempre de que los países periféricos lo sigan siendo, Exactamente. para abonar la idea de países centrales que lo sigan siendo, ¿no? Exactamente. En ese sentido yo empecé a ocuparme también de tratar de descolonizar el psicoanálisis. A ver, ¿cómo es eso? Creo que estamos en una era postcolonial, aunque cuesta mucho, pero estamos en una época postcolonial, y que el psicoanálisis en su gestación estuvo muy estructurado por el colonialismo europeo, ¿no? La idea de Freud de lo primitivo, del el niño como primitivo, como el niño como salvaje, es una idea bien colonial, ¿no? La idea de Freud de que el ello sería lo primitivo, natural, que hay que colonizar por un yo que sería cultural, es una idea clásicamente colonial, más colonial imposible. La naturaleza salvaje que el europeo debe civilizar, colonizar y de paso contaminar, Exacto. lograr efectos invernaderos y cosas por el estilo. Hoy le están pasando la factura a ese pensamiento, Sí, los efectos que es tuvo, una idea ¿no? muy, en política es una idea que proviene del modelo contractualista que diferencia un supuesto estado de naturaleza y un supuesto estado de civilización, ¿no? Yo De pienso que civilización, claro. uno de los grandes aportes del psicoanálisis que Deleuze y Guattari supieron rescatar y enfatizar fue precisamente eso, ¿no? Plantear la indiferenciación, la imposibilidad de una diferencia tajante entre un plano y el otro, entre la inmanencia y lo trascendental, ¿no? Doctor, por ese Sí, punto, digamos, relativizar esa oposición que fue tan fuerte, incluso en Lacan, entre naturaleza y cultura, ¿no? El psicoanálisis creció en esa estructuración opositiva natural. Esto es del orden de la naturaleza, el deseo materno, por ejemplo. Esto es del orden de la cultura, la ley paterna. Ahí ya hay una teoría de género machista, diríamos, patriarcal, falocéntrica, que hay que descolonizar. ok, ¿No? La colonización también se vio en la idealización que en el psicoanálisis se hizo de la bibliografía extranjera. Yo no soy nacionalista, pero muchas veces me ha asombrado cómo muchos psicoanalistas argentinos
citan tan poca bibliografía argentina cuando hay tanta. Y en cambio toda la bibliografía parece que tiene que estar en inglés o en francés. Ahí hay un efecto colonial.